Bien, pues lo prometido es deuda. Vamos a ver los diferentes discursos periodísticos, ¿vale? Como veis aquí, lo primero será diferenciar entre discurso y texto. Los textos los diferentes tipos de texto que hemos ido viendo, expositivos, argumentativos, narrativos, dialógicos, ¿vale? Es una clasificación de los diferentes tipos de texto, ¿vale? De la unidad máxima comunicativa que es el texto, en función de su modalidad, su organización, es decir, para qué los utilizamos, cómo se organizan los elementos lingüísticos en el texto, vamos, su estructura. Y así tenemos estos diferentes tipos de texto. En cambio, esos textos pueden utilizarse en diferentes, pueden tener usos distintos en función del contexto, digámoslo así, en sentido amplio, en el cual son utilizados, teniendo en cuenta quién los emite, para quién los emite, dónde los emite, ¿vale? Eso genera diferentes tipos de discursos, como el literario, el judicial o el periodístico. Por ejemplo, si yo cojo un texto narrativo, ¿vale? Que es un texto en el cual un narrador cuenta los acontecimientos que le pasan a una serie de personajes en un tiempo y en un espacio determinado, podríamos tener el cuento que sería un discurso literario, porque tiene una intención que busca la belleza y estas cuestiones, o pertenecer al ámbito o generar un discurso administrativo judicial, si es un atestado judicial, por ejemplo, de un accidente de tráfico, o, por ejemplo, como los que estamos viendo, un discurso periodístico, si es una noticia. Aquí lo que os intento explicar son los diferentes tipos de discurso, partiendo de las funciones básicas del periodismo, que es entretener, informar y generar opinión. Esto no os viene en vuestro libro de texto, pero creo que es imprescindible para tener claro que hay discursos que son dentro del ámbito periodístico, o de los discursos periodísticos hay géneros informativos, como la noticia o el reportaje, que sí que los vamos a ver. Hay géneros de opinión, como los artículos de opinión, la columna o las cartas al director, ¿vale? Que también la vamos a ver. Y géneros mixtos como la crónica, la crítica o la entrevista, ¿vale? Que no está aquí. Nosotros vamos a ver la crónica, o se ve en el libro de texto la crónica, que están a medio camino entre lo informativo y la opinión. Y empezamos sin más con los géneros o los discursos de opinión, de información, perdón, los géneros de información. Obviamente estos estos discursos pretenden informar de manera objetiva, ¿vale? Sin dar la opinión y por tanto de una manera impersonal sobre acontecimientos o hechos que son de un interés en el ámbito de difusión de ese medio de comunicación, ¿vale? Y empezamos con la noticia. La noticia tiene diferentes partes. Es que quiero enseñaros una noticia, ¿vale? Para poder ver estas partes: el titular, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Dentro del titular se diferencia antetítulo, título y subtítulo, que no siempre aparece, ¿vale? Se intenta resumir en los titulares, en el título especialmente, aquella parte más significativa de la noticia, que dé una idea muy general sobre el asunto. En la entradilla se responden a estas preguntas básicas: el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el qué y el por qué. Y en el cuerpo de la noticia pues se va a desarrollar de manera más pormenorizada, ¿vale? Aquello que queremos desarrollar. Voy a pasar un momento aquí antes de enseñaros la noticia, ¿vale? Y ahora sí, aquí tenemos la noticia, ¿vale? Que nos vale esta como otra cualquiera. Si os fijáis aquí, vamos a poner otro color. Bueno, no puedo elegir otro color desde aquí. Bueno. Sí, vale, vamos a elegir otro color. Borramos esto. Ahora sí. Vale, aquí tenéis lo que es el titular, ¿vale? Aquí tenéis una entradilla, esto sería la entradilla, y aquí tendríais el cuerpo de la noticia, ¿vale? En el cual se desarrolla la noticia
le falta un trozo, se desarrolla más por extenso la noticia. Sí, normalmente pueden ir acompañados, como aquí, de elementos audiovisuales, pero fotografías, bueno, audiovisuales, visuales, audiovisuales en este caso no, en otros que no sea una noticia de prensa, pues sí, pero aquí con elementos visuales como una fotografía que ilustren el tema del que se está tratando. Lo dejo yo un poquito por si alguien quiere buscar el quién, el cómo, el cuándo y el por qué. Vale. Vamos a seguir. Lo siguiente es el reportaje, que es otro género pertenece al género informativo dentro de los discursos periodísticos y en este caso se desarrolla una noticia con mayor detalle, procurando atender a explicar los antecedentes y las consecuencias del hecho que se está contando, ¿no? Se suele mantener esa objetividad mediante un narrador en tercera persona, aunque a veces también puede aparecer en primera persona, como os dice el libro. El propósito, lógicamente, es profundizar en la noticia. Tiene un método de trabajo que implica una fase de investigación para poder conocer claramente los antecedentes y las consecuencias del hecho. Y en cuanto a los tipos de texto que podemos encontrar en el reportaje, además de la narración, pues es muy frecuente la exposición y con menos frecuencia la argumentación o el diálogo, aunque a veces también se ven inmersos. Claro, el reportaje, al ser tan amplio, da cabida a que se entreviste a alguno de los protagonistas y entonces podemos encontrar texto dialógico. Lingüísticamente eso utiliza una lengua estándar, no se va a un nivel culto o a un registro culto o ni tampoco a uno vulgar, obviamente, o familiar, perdón, siempre un nivel estándar o medio de la lengua. En cuanto al periodismo o los géneros de opinión, ¿vale? En este caso se trata de interpretar o de analizar un hecho, obviamente generando opinión, que es, como os pone aquí, lo más importante. Como lo que pretende es, lo pone aquí, convencernos, ¿vale? El autor intenta convencernos de lo que nos está contando, pues normalmente abundan los textos argumentativos y los argumentos para convencernos de la tesis, que es la opinión que tiene el autor de este tipo de textos. Normalmente ocupan un espacio fijo dentro de los medios de comunicación, de los periódicos, por ejemplo, como son los espacios reservados a la carta del director o las columnas o una sección que se llama directamente opinión, y suele estar de acuerdo más o menos con la línea editorial del medio de comunicación. La línea editorial es la ideología o la idea que se esconde detrás de todo medio de comunicación. Eso de que no hay ninguna línea editorial, es decir, persiguen una serie de ideales o ideas o ideologías que de una forma de pensar, digámoslo así, que de una manera u otra se ven reflejadas especialmente, o se ve reflejada especialmente en este tipo de discursos, ¿vale? No debería ser así en las noticias, pero a veces también se perciben esos en esos textos o géneros informativos. En cuanto al género mixto, nosotros vemos o hemos visto en el libro de texto la crónica. Todo género mixto es una mezcla de opinión y de información. Una crónica es aquel texto que se genera a partir de un acontecimiento concreto, ¿vale? Eso es lo que os pone aquí, y que el periodista se encarga de narrar lo que sucede en ese acontecimiento, generalmente en primera persona, lo cual ya es una marca de subjetividad, pero mezcla información porque lo que está contando es lo que está sucediendo, pero en cambio va a ir aportando al mismo tiempo su personal punto de vista sobre lo que está pasando o lo que está narrando, ¿vale? Por eso los géneros o los textos, predominantes serán la narración y la descripción, y en cuanto a los temas, obviamente es un conjunto de temas que no tiene, es muy amplio, desde os decía, desde directamente desde
el fútbol o el deporte hasta cualquier otro tipo de acontecimiento, un concierto o lo que sea, ¿no? Puede dar lugar a una crónica. Y nada más, venga, creo que ha sido cortito, creo que puede ayudaros y ahora mismo ya lo subo a internet. Venga.